Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a comenzar hoy día con la primera clase de ortografía básica y signos de puntuación, con la intención de que vayamos mejorando un poco la escritura. Esto lo vimos en clase de forma parcial, algunos un poco más profundizado. Entonces lo importante es que por medio de este video, donde participamos junto con Miss Katy, podamos aplicar un poco sobre la ortografía básica y los signos de puntuación, que son algunos de los temas que más problemas tenemos a la hora de corregir los trabajos, ¿ya? Veamos. Vamos a ver unos anuncios de diferentes lugares y quiero que los vayamos analizando. El primer anuncio dice: hoy mamas gratis. Si se dan cuenta, aquí hay un error de acentuación. ¿Lo pueden reconocer? No es lo mismo revólver que revolver. También, acentúate. Ahí hay que tener cuidado también. La idea es que ustedes vean la intención que hay. Mato a 6 personas. También asesino a su suegra. Si se dan cuenta, en ese enunciado tenemos una interpretación de una persona que se está ofreciendo a matar a 6 personas, pues dice mato y no mató. Y asesino en vez de asesinó, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Él también tiene errores de acentuación. Bajo el agua, bajó el agua. ¿Se dan cuenta? La tilde distingue significados. Las mayúsculas deben llevar tilde, siempre. Y esta es mi reacción, nuestra reacción junto a Miss Katy cada vez que vemos estos errores. Bien, chicos. Entonces, nuestro objetivo de hoy es conocer y comprender las reglas generales de acentuación y a su vez aplicar las reglas generales de acentuación en diversas palabras. Vamos con las primeras. Espero que tomen apuntes ya en su cuaderno de lectura y escritura para que esto tengan un registro y así se puedan ir ayudando a futuro en las próximas redacciones. Las palabras según su acento. Tenemos dentro de la ortografía que existen palabras que tienen sílabas. Ustedes saben que desde chiquititos nos han enseñado a separar las sílabas, pero hay sílabas que son llamadas tónica, que está acá, que es la que suena más fuerte en el momento de llamarla. Las demás se llaman átonas porque la intensidad de la voz es menor. En ocasiones, la vocal de la sílaba tónica se marca mediante un signo ortográfico llamado tilde o acento gráfico. Es así, entonces, como cada vez que nosotros mencionamos una palabra, recalcamos nuestra voz en una sílaba. Esa sílaba en donde suene más fuerte es nuestra sílaba tónica. Pero no siempre esa sílaba tónica va a llevar un tilde gráfico, o sea, este palito que ustedes ponen. Hay ocasiones en las que sí y hay ocasiones en las que no. Atendiendo a su sílaba tónica, las palabras del español pueden clasificarse en 4 tipos de palabras. Tenemos las palabras agudas, las palabras graves o llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Vamos a verlas. Palabras agudas. Tenemos nuestras palabras agudas. La última es la sílaba tónica, o sea, dentro de la palabra, si la sílaba más fuerte, la que suena más fuerte es la última, es una palabra aguda. Y se van a tildar cuando acaben en vocal, cuando acaben en N o cuando acaben en S. Por ejemplo,
la palabra canción. Al nombrar la palabra canción, la vocal ción, perdón, la silabación es la que resalta. Canción. La sílaba, en este caso la última, es la que suena más fuerte, ¿ya? Y se tilda en este caso en la O. ¿Por qué? Porque termina la palabra en N. Al terminar en N, siempre va a llevar tilde. Otros ejemplos son los que aparecen acá en este collage de palabras. Todas estas palabras son palabras agudas, ¿ya? Tenemos camión, papel. Si se dan cuenta, papel, que está acá, aquí. Si se dan cuenta, la palabra papel no lleva un signo gráfico. ¿Por qué razón? Porque no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Pero sí es una palabra aguda. Lo mismo pasa con hotel, pintor. Pintor. Al decir yo pintor, la última sílaba, tor en este caso, es mi sílaba tónica, es la que suena más fuerte, pero no le voy a poner un tilde. ¿Por qué razón? Porque no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Sigamos con el siguiente. Sigamos con las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas se van a tildar cuando no acaban en vocal, en N o en S. Es lo contrario a la regla de las palabras agudas. Y la penúltima sílaba es la sílaba tónica. Veamos el caso acá, el ejemplo árbol. Árbol, su sílaba tónica es ar, y termina en L. Por lo tanto, sí lleva tilde, puesto que no es una N, no es una S y no es una vocal esta que está acá. Veamos otros ejemplos. ¿Qué sucede con vaca? Vaca, nosotros sabemos que donde recae nuestra voz es en va, vaca, pero no lleva tilde. ¿Por qué razón? Porque al acabar en vocal, en este caso la vocal A, no debemos tildarla, pero sí es una palabra grave. Lo mismo sucede con cocina, que sabemos que la sílaba tónica es sí, cocina, pero al terminar en vocal, al igual que vaca, no lleva tilde, que es la regla, hay que seguir la regla de las palabras graves. Lo mismo sucede con abrigo, que su sílaba tónica es bri, pero termina en o, que es una vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Y así, chicos, es como surgen otras palabras que se rigen según esta regla de acentuación. El caso de, por ejemplo, tenemos lápiz. ¿Qué pasa con la palabra lápiz? Sabemos que la es su sílaba tónica, pero al terminar en Z, según nuestra regla, como no termina ni en N ni en S, debe llevar tilde, ¿ya? Ni en vocal. Entonces, así les dejo acá un collage con otros ejemplos de palabras que son graves. Sigamos con las siguientes palabras, que son las palabras esdrújulas, que ustedes igual las conocen y son un poco más fácil de comprender. Bueno, entonces las reglas de acentuación de las esdrújulas. Se va a tildar en la antepenúltima sílaba tónica.
Sabemos que las agudas es en la última, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. Llevan tilde siempre. Por eso es más fácil quizás para ustedes. El ejemplo que puse acá es el ejemplo rápido. Tenemos última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Rápido. Siempre lleva tilde, por lo tanto, vamos a tildarla. Así sucede con todas las palabras que aparecen en este recuadro. Océano, héroe, música, Málaga, Júpiter, pelícano, Andrómeda, bolígrafo, cámara, pájaro, etc. Tráfico, túnica, público, termómetro. ¿Ya? Si se dan cuenta, todas las palabras llevan tilde, pues recae nuestra voz en la antepenúltima sílaba. Lo mismo sucede con las palabras que son sobresdrújulas, que están acá, que sus reglas de acentuación son las siguientes. La anterior a la antepenúltima es la sílaba tónica y siempre llevan tilde. Por ejemplo, encárgaselo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y antepenúltima sílaba. Ya a la anterior a la antepenúltima sílaba, que en este caso vendría siendo el car. Está ante a la antepenúltima, que es ga. Entonces acá tenemos muchos ejemplos, que es donde yo me doy cuenta que existe mayor problema a la hora de tildar. Cuando corrijo, por ejemplo, sus trabajos, me doy cuenta que siempre se les olvida tildar este tipo de palabras. Cuéntamelo íntimamente, gánatela, pídemelo fríamente, devuélveselo fácilmente, explícaselo, véndemelo. Se dan cuenta, casi todas terminan en me y el lo. Devuelve, o se y el lo. Devuélveselo, explícaselo, véndemelo, dibújamelo, etc. Frívolamente, cálidamente, dócilmente, etc. Siempre se van a tildar. Bueno, chicos, junto con las reglas de acentuación que ustedes acaban de ver, la intención es que las apliquen. Y para eso vamos a dejar en claro una cosa antes de continuar. La tilde en las letras mayúsculas, que también lo he visto muchas veces en sus trabajos, cuando ponen una portada, cuando ponen el título también, o cuando hacíamos noticias también ahí en el titular, siempre veo este tipo de errores. Es necesario colocar la tilde en las letras mayúsculas cuando les corresponda por regla general. Es decir, todo lo que acabamos de ver, las reglas de acentuación de cada tipo de palabra, se tienen que aplicar tal cual cuando son letras mayúsculas. No debe haber excepciones. Puse aquí unas tiras de cómics, perdón, ahí. Las mayúsculas se tildan exactamente igual que las minúsculas. De ahí aparece el pintor poniéndole el tilde a las mayúsculas. Acá las letras mayúsculas, las vocales mayúsculas, dicen las mayúsculas también llevamos tilde. Y eso es lo que quiero que dejen claro. Y acá les puse lo que la RAE publicó en su cuenta de Twitter. RAE Consultas. La escritura en mayúscula no exime del uso de la tilde si la palabra lo requiere según las reglas de acentuación. Gráfica del español. Ángel, atención. Se tildan tal como si fuesen minúsculas. ¿Ya? Entonces tienen que tener claro esto, chicos, para que no se produzcan errores a futuro. Vamos, entonces, así como está el Winnie the Pooh, es tiempo para ejercitar. ¿Qué les voy a pedir? Que luego de tomar los apuntes en su cuaderno de las reglas de acentuación,
pausen el video en la siguiente diapositiva que viene y realicen la actividad en su cuaderno de la asignatura. ¿Qué van a tener que realizar? Van a determinar si la palabra es aguda, si la palabra es grave, si la palabra es esdrújula o sobreesdrújula. Van a anotar la acentuación correctamente y, con base a las reglas generales, que son las que acabamos de ver, me van a explicar por qué razón acentuaron o no acentuaron la palabra. Entonces, chicos, les dejo, y chicas, les dejo el cuadro a continuación. Son 15 palabras de ejercitación. Por ejemplo, la palabra adversario, me van a decir qué tipo de palabra es, si es aguda, si es grave, si es esdrújula o sobreesdrújula. La van a acentuar correctamente según lo que ustedes apliquen a las reglas que acabamos de ver y me van a explicar. ¿Cómo quiero que expliquen? Por ejemplo, si dicen que la palabra es aguda, explicación, es aguda porque termina en tal letra y por eso lleva tilde. ¿Ya? Entonces, apliquen las reglas que acabamos de ver en este cuadro, lo anotan en su cuaderno, se va a mantener ahí y posteriormente nosotros vamos a también contestarlo para que ustedes sepan si estuvieron o no estuvieron en lo correcto. A continuación, chicos, los voy a dejar con los signos de puntuación y la explicación con Miss Katy. Que estén bien y nos estamos viendo. Saludos. Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien, en sus casas, junto a sus familias. Hoy vamos a ver el uso de la coma y el punto y coma, dos conceptos muy importantes al momento de redactar y comprender un texto. Recuerde que en general los signos de puntuación facilitan esta comprensión y a su vez evitan que se generen ambigüedades. Y por lo mismo les quiero plantear la siguiente situación. Tenemos a Catalina por un lado y a Fernando por otro. Cada uno está en su casa porque estamos en cuarentena y están conversando a través del chat. Vamos a ver qué es lo que están conversando. ¿Qué pasó? ¿Por qué Catalina no entendió el mensaje de Fernando? ¿Porque Fernando no quería hablar con Catalina? ¿Porque Fernando no sabe expresarse bien? ¿O porque Catalina no tiene buena comprensión lectora? En este caso, porque Fernando no sabe expresarse bien, pero no en cuanto a contenido, sino que en cuanto a puntuación. Vamos al diálogo nuevamente. Si se fijan, Fernando no utilizó una coma y esa coma posibilitó la incomprensión de parte de Catalina porque hay una aparente contradicción entre no estar bien y estoy bien. ¿Se fijan? Ahí es donde no utilizó una coma. Veamos ahora qué es lo que pasa si Fernando utiliza bien la coma. Si se dan cuenta, Fernando utilizó muy bien la coma y eso permitió que Catalina entendiera el mensaje. Por lo tanto, ya puede continuar la conversación perfectamente. Se dan cuenta que una simple coma puede cambiar totalmente el sentido de lo que estoy diciendo y la no comprensión de parte del receptor. Por eso es que también son importantes, ¿se fijan? Bueno, los objetivos van a ser, obviamente, conocer las reglas del uso de la coma y el punto y coma y también comprender la importancia del uso de estos signos de puntuación en la comprensión lectora. La coma es un signo lingüístico de puntuación que representa una pausa más breve que la del punto dentro de la oración. Ya, ojo aquí, hay que tener en cuenta que estas pausas no significa que mientras más larga sea la oración, más comas tienen que usar. ¿Ya? Hay oraciones que están constituidas por dos palabras y es necesaria la coma, así como también hay oraciones mucho más extensas que no necesitan coma. Esto va a depender de la intención del emisor.
Sabemos bien que la coma separa. ¿Qué es lo que separa? Enumeraciones, vocativos, conectores, incisos aclaratorios y elipsis. Vamos a revisarlos uno por uno. Entonces, la coma se utiliza para separar enumeraciones. Un ejemplo claro. En mi casa tengo perros, gatos, conejos y pajaritos. Si se fijan, ahí utilicé una coma y ahí utilicé la segunda porque estoy nombrando elementos que se relacionan entre sí. Ojo en esta parte. Cuando yo finalice una enumeración con un conector, no voy a utilizar una coma. ¿Ya? Alerta, este recuadro es muy importante. Frente a esos conectores, jamás utilizar una coma antes. ¿Cuándo voy a poder hacer este signo de la coma? Solamente cuando finalice con un etcétera o con puntos suspensivos. Solamente en esos casos. ¿Ya? Muy claro. Vamos al vocativo. Veamos la siguiente conversación. Cualquiera puede cometer un error. Estúpido. Perdone, ¿cómo dijo? Que cualquiera puede cometer un error estúpido. Ah, cambia, ¿se dan cuenta? En el primer enunciado, que es de esta conversación, la palabra estúpido se está refiriendo a una persona. Mientras que en el segundo enunciado es una característica de error. Entonces, la presencia de una coma es muy importante porque aquí no está la coma, ¿verdad? Entonces, la presencia o ausencia de esta coma me indica un sentido distinto a lo que quiero referirme. ¿Qué va a ser el vocativo? Va a ser una palabra que se utiliza para llamar la atención del receptor, ya sea con un nombre propio o con un apodo, con alguna expresión en particular. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a comer niños. Vamos a comer niños. Si se dan cuenta, en el primer ejemplo sería terrible, ¿verdad? En cambio, en el segundo, al utilizar esta coma, se está invitando a que los niños coman. ¿Ya? La coma salvavidas, que se llama en este caso. Eso va a ser el inciso aclaratorio, perdón, el vocativo. Vamos a los conectores. En cuanto a los conectores, ustedes ya los han visto. Estos son algunos de los conectores. En particular, tienen en común que están constituidos por más de una palabra, por 2 palabras mínimo. Cuando estos conectores estén al principio de la oración, se van a separar por una coma del resto de la oración. Ya voy a poner el conector, luego la coma y continúa la oración. Ahora, si estos conectores están dentro de la oración, va a depender del sentido que se tenga, pero principalmente se da en conectores adversativos o que generen oposición. Ejemplos. Quería volver al colegio, pero la situación actual lo impide. No envié el trabajo porque no tenía internet. Te compraré el juego que pediste, aunque dependerá de tus notas. Te quiero, pero como amigo. Si se fijan, en la primera oración está el uso de coma. En la tercera también. Y en la última también está. ¿Qué tienen en común? El conector. Son conectores adversativos. ¿Se fijan? Y estos conectores se están oponiendo a la oración 1 con la oración 2. Quería volver al colegio, la situación actual lo impide. ¿Qué pasa con esta oración que está aquí? Tenemos la oración 1 que se complementa con la oración 2. No envió el trabajo, no tenía internet. ¿Se dan cuenta? Se complementan no adversativamente, sino que causalmente por el conector. Por lo tanto, no debo usar coma. Ahora sí, incisos aclaratorios. Los incisos aclaratorios son explicaciones que reemplazan al paréntesis. Son explicaciones necesarias dentro de la oración porque generan mejor comprensión. Ejemplos. La vi llegar, más bella que nunca, a la casa de sus padres. Nicole, mi amiga, pronto será madre. Los vientos, que son muy fuertes en esa zona, impedían la navegación.
Lo que está en rojo son los incisos aclaratorios y están entre comas. Si yo quito los incisos, no cambia el sentido en la oración. La vi llegar a la casa de sus padres, Nicole pronto será madre, los vientos impedían la navegación. Pero el emisor los utiliza para aclarar, como la misma palabra lo indica, y para especificar también a qué se está refiriendo. Bien, pasamos ahora a la elipsis. Voy a utilizar una coma cuando se omita una expresión. Ahí está la definición, omitir una expresión mencionada anteriormente. Ejemplos. Unos hablan de fútbol, otros de vacaciones. Los que tengan tarjeta por esa entrada. Tú debes llevar los dulces, yo las bebidas. Se dan cuenta que en cada una de las oraciones se utilizó una coma para omitir algo. En la primera oración, unos hablan de fútbol, otros hablan de vacaciones. Los que tengan tarjeta, pasen por esa entrada. Tú debes llevar los dulces, yo debo llevar las bebidas. ¿Qué tienen en común las tres? El verbo. En las tres se omite el verbo, porque no es necesario mencionarlo. Ahora, bueno, usted preguntará, bueno, ¿y qué pasa con la segunda oración? Que no está mencionado un verbo anteriormente. En este caso, no es necesario que se mencione antes porque se puede inferir. Cuando el verbo se puede inferir, también puedo utilizar una coma antes sin escribir el verbo, ya para que lo tengan en cuenta. Desafío. Tengo dos oraciones. Ella toca el violín y él la batería. Las personas que se atreven a nadar contra la corriente merecen respeto. En la primera oración está la presencia de coma, en la segunda oración no está la coma. ¿Es correcta la puntuación utilizada en ambas oraciones? Justifica, pertenezcan. Pasemos ahora al punto y coma. Es un signo lingüístico de puntuación que representa una pausa mayor que la de la coma dentro de la oración. Y se representa por ese signo. Ahí hay un ejemplo del uso de punto y coma. En un principio éramos solo conocidos. Después nos volvimos amigos. Y ahora somos mejores amigos. Fíjense que hay muchas comas, ¿verdad? Y que no hay ningún punto y seguido porque la oración está totalmente relacionada entre sí. Entonces, más que nada, el punto y coma tiene que ver con reemplazar, en vez de la coma, voy a utilizar un punto y coma, en vez de un punto seguido, voy a utilizar el punto y coma. Es una especie de reemplazo. Y este reemplazo va a tener tres reglas. Voy a usar el punto y coma para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas. Cuando haya muchas comas, voy a utilizar el punto y coma. Ejemplo, cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. El primer grupo, el taller de cerámica. El segundo, el taller de telares. El tercero, el taller de cestería. Si se dan cuenta, en este caso, hay muchas comas. Y estas comas, a su vez, son comas elípticas, lo acabamos de ver, que están omitiendo un verbo. ¿Cuál verbo? Muy bien, este verbo, el verbo preparar. Entonces lo que quiere decir es, el primer grupo preparará el taller de cerámica, el segundo grupo preparará y así. Si yo vuelvo a utilizar una coma, en este caso se genera ambigüedad. Y para evitar la ambigüedad, voy a utilizar el punto y coma. Siguiente regla, regla número 2. Voy a utilizar el punto y coma para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma. Proposiciones yuxtapuestas es lo mismo que decir oraciones juntas. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Aquí me quiero detener. Fíjense que aquí está el punto y coma. En este caso, cuando es muy extensa la oración, se opta por el punto y seguido, ¿ya? La elección del punto y seguido o del punto y coma va a depender qué tan relacionadas estén las oraciones.
Ya si el vínculo es débil, se prefiere usar punto y seguido. Pero si el vínculo es fuerte, se prefiere utilizar punto y coma. En este caso, el vínculo es muy fuerte y por lo mismo se prefiere utilizar el punto y coma. Aquí yo tengo la primera oración y aquí yo tengo la segunda oración, que están totalmente relacionadas. Pero que al ser tan extensas, no puedo utilizar una coma. ¿Se fijan? Utilizo el punto y coma. Y vamos a la regla número 3. Se va a utilizar el punto y coma delante de conectores como pero, más, y, así como sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, cuando los períodos tienen cierta longitud y encabezan la proposición a la que afectan. Es decir, ejemplo, los jugadores de Colo-Colo se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Es muy similar a la anterior porque la oración que está aquí al principio, la primera oración, es muy extensa, ¿cierto? Voy a utilizar el punto y coma. Y a su vez, parte con un conector la siguiente oración. ¿Se fijan? Entonces tengo que utilizar esta coma. Y ahí me estaría de alguna manera respondiendo a esta parte. Este conector encabeza esta oración, porque aquí yo tengo dos oraciones, 1 y 2. Este conector encabeza la siguiente oración y antes, como la primera oración es muy extensa, según la regla 2, voy a utilizar el punto y coma. ¿Se dan cuenta? Delante de conectores también se va a utilizar. Estas son las 3 reglas principales para utilizar el punto y coma y espero que las utilicen, que las apliquen. Unos ejemplos ahí de la riqueza de la coma. Me quiero detener en cambia una opinión, que es muy similar al primer ejemplo que les di. No, queremos saber. No queremos saber. ¿Se dan cuenta que la intención es totalmente distinta dependiendo del uso o no uso de la coma? Bueno, espero que les haya quedado claro y que de aquí en adelante las logren aplicar en sus redacciones posteriores. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Ya, cuídense mucho.